Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de hoy. Amén. Amén. Seamos todos bienvenidos a este tiempo que podemos presentarnos delante de Dios. Vamos a orar por las peticiones que hay en medio del pueblo. Si usted tiene alguna petición, también preséntela delante del Señor. Padre, te damos gracias una vez más porque nos permites estar en este lugar. Señor, porque nos permites por este medio compartir de tu palabra, aprender más de ti. Señor, queremos traer las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Señor, te queremos pedir por la vida y la salud de nuestros hermanos que han pasado petición por salud. Nuestros hermanos Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Derlin Baires. Señor, también por la vida de Edgar Donado. Señor, que pongas tu mano de salud sobre su vida. Señor, te pedimos por la vida de Edgar Muñoz, que tome, Señor, las mejores decisiones, que tú lo guardes, que tú lo cubras, que tú lo guíes. Señor, asimismo también, Padre, por Jimmy Durán, ahí donde esté. Señor, que tú los bendigas, Padre. Señor, que los puedas guardar. También, Señor, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, por la petición especial en la familia Rodas Parada. Padre, que tú los ayudes, los guardes, los guíes. Señor, que tú abras puertas de bendición, que tú des paz y tranquilidad a sus vidas. También te pedimos por la familia Hernández Flores, que tú des guianza. Señor, también quiero pedirte por la familia González. Señor, que Padre bendice a mi hermano Daniel. Señor, que tú le ayudes a tomar las decisiones correctas, que tú le des paz a tu hijo, Señor, como la cabeza de ese hogar. Padre, Señor, que tú mandes tu provisión, que tú, Señor, como hasta el día de hoy, Padre, tú seas el que le indique, el que lo guíes. Pero a esta hora te pido porque traigas paz al corazón de tu hijo. Pon paz en el corazón de tu hijo, Señor, y también que tú puedas poner paz en la vida de su esposa y de sus hijos. Señor, también te pido por la vida y la salud en los niños, Padre, en Víctor Eduardo y Esther María. Padre, bendícelos, guárdalos, cúbrelos. Señor, pon tu mano de salud, restaura por completo la salud que en ellos hay. Señor, te pido por mis padres, por mi familia, Padre, por cada uno de mi familia, Señor, que tú mandes tu provisión, que tú los bendigas. Padre, también por nuestro pastor general, por el pastor Eduardo Rodríguez Mateu, por cada uno de los pastores de la misión, el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picarielos, Alberto Campos. Padre, bendice a cada uno de ellos, ministerios, familias. Señor, bendice también la vida, Señor, y la salud del pastor Don, de su esposa Sharon y de la congregación. Padre, bendícelos, guárdalos, cúbrelos. Y Señor, te pido por mi vida que tú me sigas guardando, que tú me sigas cubriendo. Señor, que tú, Señor, cada día pueda seguir teniendo ese amor y no que venga un enfriamiento a mi vida para compartir de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos también que nos acompañan en la transmisión. Que tu provisión, tu amor, tu seguridad, tu tranquilidad pueda estar sobre ellos. Amén y amén. Amén. Seguimos estudiando. Recuerde que el jueves pasado comenzamos con el libro de Oseas y viendo un panorama amplio. Es característico porque Oseas es un profeta en el cual el Señor le dice, ve y toma a una mujer, ¿sí? Toma a una mujer que es dada
a la prostitución. En el versículo 2 dice, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Qué sucede? Definitivamente que no es algo fácil para el caso de este hombre. Y déjeme decirle algo. Aquí está hablando de una mujer en específico que es Gomer, una mujer en específico, pero que es figura en lo espiritual para todo Israel. No está diciendo que todas las mujeres son prostitutas o que se prostituyen. No, no, no está diciendo eso. Está tomando el caso de una mujer y lo toma como figura en el cual Oseas representa al Señor y Gomer representa a todo Israel. ¿Y cómo es que se habían desviado? Veíamos algunas cosas con respecto que en el hebreo dice, estoy recapitulando un poquito para poder arrancar, ¿verdad? Del versículo, llegamos hasta el versículo 4 del capítulo 1 y del 5 en adelante, pero un breve recopilamiento, un breve resumen de lo que vimos para continuar. Entonces, el hebreo dice una mujer de prostituciones y esto ha sido interpretado de varias maneras. Ahora, ¿por qué muchas veces ha costado interpretar esto? Porque tal vez tenemos una poca capacidad, y déjeme ponerlo así, una poca capacidad de creer que Dios pudiera mandar al profeta a hacer algo, y déjeme ocupar esta palabra, algo tan repugnante. ¿Por qué repugnante? Porque yo creo que, ¿verdad? Que ninguno que conoce la palabra, ninguno que es creyente, va a desear casarse con alguien así, en esa condición. Y como estoy hablando, el Señor ocupa aquí a una mujer en específico, pero como figura para Israel. Entonces, otros pues aceptan, ¿verdad? Que Oseas se casó con una mujer dada la prostitución. Y eso es lo que creen, y que había quebrantado las tradiciones de sus padres. También hay una interpretación que ven a Gomer como una mujer que tenía tendencias a la prostitución, adulterio, pero que no era prostituta cuando se casa con Oseas, solamente después del matrimonio que le fue infiel. Es decir, unos creen que el Señor le dice, ve y toma esta mujer, y que esa mujer, Gomer, tenía esa tendencia porque el Señor ya conocía el corazón de ella, y entonces cuando se casara ella iba a cambiar e iba a comportarse de esta manera. También, ¿cómo se llama? Hay otros donde hay un choque, ¿verdad? Permítame. ¿Ok? Donde hay un choque en el sentido de que ve y cásate con una mujer fornicaria, pero ocupa esto, ¿verdad? Y, eh, y como el mandamiento le fue dado antes del matrimonio, no es que Oseas aprendió por medio de su experiencia algo que pueda aplicarse a Dios y a su pueblo. Amén. Entonces, es antes de que se casara, no es que ya casado se dio esta situación. Entonces, así es necesario que esta prostitución de la mujer sea conocida por Oseas y por todo el pueblo. Y también hay otra, como decía, hay otra interpretación que sugiere pues que esta mujer era una adoradora de Baal, porque eso es lo que se está tratando en este capítulo con Oseas, o contra Israel, que eran mujeres que vivían, se fornicaban, esperando recibir la bendición de Baal sobre una fertilidad. Amén. Eso es lo que se tiene. Entonces, a este tipo de mujeres en la cual se daba a la fornicación,
esperando, esperando que Baal le bendijera, se le llamaba que era un tipo de prostitución cultual, porque era por un culto. Ok, entonces, fíjese que, perdón por la interrupción, pero eh, se está enseñando del libro de Oseas. Entonces, ¿qué había pasado con Israel? Israel había dejado de adorar a Dios y se había ido detrás de Baal. Y Baal era el dios de la fertilidad. Entonces, que normalmente es como por estas fechas, mire, no tomé este libro para estudiarlo por estas fechas, pero ¿qué se celebra en estas fechas o qué se celebraba? Que acabó el frío, empieza la primavera, empiezan a caer unas cuantas lluvias, o mejor dicho, acaba el frío y ya se empieza a preparar la tierra para sembrar. Entonces, ahora que se va a sembrar, va a haber una cosecha. Pero para que la cosecha sea buena, la tierra hay algo muy importante, está tanto la tierra como la lluvia, para que haya una buena fertilidad y la tierra sea fértil y la cosecha sea abundante. Entonces, Israel había cambiado a Dios por Baal, pero no lo había cambiado que había dejado de adorar a Dios, sino que había unido el culto a Dios y había unido el culto a Baal. Eso se llama sincretismo. Entonces, estaba ocupando las dos cosas y era a la vez. Entonces, se da el casamiento de Oseas con una mujer dada a la prostitución o a la fornicación. Y como he dicho, hemos visto varias teorías o varios argumentos de pensar por qué venía, ¿verdad? Y entonces le da dos hijos, porque viene y dice en el versículo Oseas 1:3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo y le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Pero en el versículo 5 dice, y en aquel día yo quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y en el versículo 6 de Oseas, de capítulo 1, dice que Gomer concibió otra vez ella y dio a luz una hija. Y dice que le puso por nombre Lo Ruama. ¿Y qué significa Lo Ruama? Que no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces, Oseas es el padre de esta hija y por la orden de Dios le pone el nombre Lo Ruama, que significa no recibiré el amor del Padre. Eso significaba. Entonces, tanto Jezreel y Lo Ruama, que eran los hijos de Oseas con Gomer, eran nombres para la situación que estaba viviendo Dios con Israel y diciéndoles cómo se habían comportado. Entonces, se entiende que la recién nacida es la hija de Oseas. Y porque ella es su hija, el hombre va a incitar a que el pueblo le pregunte, Oseas, ¿por qué le pusiste a tu hija que no recibe el amor del padre? Es decir, explícame, ¿por qué pusiste a la niña? Ahora la pregunta es, ¿qué culpa tenía la niña? Ninguna.
La niña no tenía ninguna culpa, ni tampoco el varón, Jezreel, no tenía ninguna. Pero era un mensaje para Israel para que dejara de adorar a dioses paganos y adorara al único Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Señor estaba mandando un mensaje y diciéndole que como ellos habían cambiado a Dios por otros dioses, Judá como Israel, no recibirían la compasión o la protección que un hijo espera de sus padres, porque no se comporta como un hijo. Aquel que es padre y tal vez ha vivido déjeme ocupar esta palabra, ha vivido un calvario con algún hijo que es desobediente y que va haciendo lo que quiere, llega un momento en que el padre ya no puede hacer más. Ya no puede hacer más. No es que no lo ame, sino que ya rebasó los límites. Entonces, el Señor dice, ustedes ya no puedo soportar más el pecado que han hecho. ¿Y qué pasó? Israel fue llevado cautivo. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros desobedecemos a Dios? ¿Qué sucede cuando nos comportamos como Israel en este tiempo? Y nos olvidamos de Dios. Y usted puede decir, mire hermano, yo en ningún momento me he ido a adorar a algún ídolo o algo, pero ¿cuánto le hemos dado más importancia tal vez a nuestro trabajo? Tal vez cuánto le hemos dado más importancia a un descanso. ¿Es malo descansar? No, claro que no, no es malo descansar. ¿Es malo darle tiempo a la familia? No, no es darle mal tiempo a la familia. ¿Es malo, cómo se llama, trabajar? No. Lo que sucede es que cuando nosotros cambiamos la prioridad en nuestras vidas, entonces vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando yo dependo de mi autosuficiencia, es decir, yo puedo y no confío en Dios, cuando ya no me acerco a Dios para decirle, Dios, gracias por esto, y darle el tiempo que Él quiere, sucede esto, hay un enfriamiento, hay un distanciamiento. Y entonces el problema en Israel no fue solo el distanciamiento, el enfriamiento que hubo, sino que llegaron al punto de adorar a otros dioses. Quiere decir que cuando hay un enfriamiento en nuestras vidas, o llamémosle alejamiento de Dios, corremos el riesgo de hacer cosas que hacíamos antes en el mundo, después de haber conocido al Señor. Mire, malos pensamientos, malas palabras, volver y hacer las cosas que se hacían antes. Entonces, sí hay un peligro, porque la idolatría no es que se dio de la noche a la mañana, el enfriamiento en la vida del hombre no es que sea de la noche a la mañana, sino que lleva un paso. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué Dios llegó a esta situación con Israel? Porque fue demasiado, rompieron los límites. Entonces, un ejemplo, es como que alguien que cualquiera, ya sea hombre o mujer, conociendo de Dios que es cristiano, se aleja y entonces ahora empieza, si está casado el hombre, a adulterar, o la mujer a adulterar también, o aquel que está soltero empieza a fornicar, a llegar a ese punto y decir, no me pasa nada. Yo creo en Dios, ve, ya pequé, no me sucede nada. Oiga, déjeme decirle algo. Llega el momento, llegan las consecuencias, llega el momento en que Dios dice, hasta aquí, y empieza a, como decimos en un dicho, a pasar facturas. Entonces, el Señor llegó un momento en que se cansó del comportamiento de Israel. Entonces, porque dice el 6, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Llegó tanto el desprecio de Israel por el Señor que Dios permitió de que fueran cautivos. Fueron tomados por los asirios, fueron tomados por los babilónicos. ¿Y cuántos murieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos vieron que sus hijos o sus hijas fueron tomados o fueron muertos? Pero
mientras estuvieron pecando, no les importó que pudiera venir el juicio de Dios. Dice el versículo 7 de Oseas 1, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Y en el 8 dice, después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Ahora, ¿cuándo o a qué edades que normalmente se destetaban a los hijos en Israel? Aproximadamente a los 3 años y medio, o cuando tenían 3 años. Y un ejemplo es lo que vemos allá en el primer libro de Samuel, cuando Samuel es presentado por Ana, su madre, y más adelante es llevado para que viviera y sirviera allí en el templo. Entonces, fíjese que cuando a un niño se destetaba, es decir, que ya no tomaba pecho, era un evento muy importante y era festivo. Era muy interesante decir que ya dejó, para que usted lo vea así, ya deja de ser un bebé, ahora llega a ser un niño. Hay un cambio en el niño, ¿verdad? En el niño hay un crecimiento, hay una maduración. Entonces ya deja de ser un bebé y ahora es un niño y ya empieza un crecimiento y etcétera. Ya como un poquito más de independencia, porque ya a esa edad los niños ya empiezan a ser ya un poquito más independientes. Ya usted le dice a un niño, ve y trae tal cosa, va y lo trae, lo pone, etcétera. Entonces, pero el detalle aquí es para subrayar que Dios había esperado un largo tiempo. Oiga, tuvieron, Oseas tiene a ¿cómo es? Lo-Ruama, a la niña. Y entonces habían pasado 3 años e Israel no había cambiado. Fíjense, cuando destetan, no detestan, porque detestar es odiar, no, destetan. Fíjense que habían pasado 3 años. Y verdad que cuando usted le dice a alguien, mire, haga bien las cosas, cambie su vida, usted esperaría, ¿verdad?, que en un tiempo prudencial la gente cambiara y viviera mejor. Pero ahora habían pasado 3 años e Israel no había cambiado. Le había valido poco a Israel seguirse comportando como se estaban comportando. Entonces, aquí vemos que la paciencia de Dios tenía un límite. Y eso es lo que a nosotros muchas veces se nos olvida. Dice que es lento, ¿cómo es? Tardo para la ira o lento para la ira, pero nos quedamos con el y grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Oiga, oiga, no dice que no va a pasar cuentas, dice que es lento, que es tardo, que un día va a llegar. Es como cuando un padre le dice al hijo, fulano, recoge tal cosa. Sí, papá, ya voy. Sí, va y se viene. Fulano, ¿verdad? Recoge tal cosa, como a la hora. Y ya llega después el papá, como a las 3 horas, llega el día siguiente y ve que las cosas están en el mismo lugar. ¿Tuvo o no tuvo advertencia el niño? Claro que sí, tuvo advertencia. Aquí vemos que había nacido, estamos hablando del segundo hijo de Oseas, y habían pasado 3 años. ¿Cuánto tiempo había pasado entre el primer hijo y este? 4 o 5 años, e Israel no había cambiado. Fíjese que el Señor busca que nos arrepintamos. Él busca la reconciliación con nosotros y nos está diciendo, fulano, cambia, fulano, no sé qué, mengana, o como sea, ya sea hombre o mujer, haz esto, haz aquello, y creemos que no nos va a pasar nada. Y óigame, hay un error como cristianos que hacemos muchas veces las cosas por temor a las consecuencias, pero no por ese temor reverente a Dios, por el respeto. Usted, damos un ejemplo.
Si usted tiene un jefe, un patrón en su trabajo, usted lo respeta. ¿Por qué? Porque le puede quitar el trabajo o lo respeta porque es una persona buena. Son dos cosas muy diferentes. No, yo me quedo callado, ¿verdad? Porque si le digo algo me va a despedir. No, ese no es respeto. Entonces, fíjese que destetan a la niña y no pasó nada con Israel. Entonces, ahora nace un tercer hijo de Oseas. Y dijo Dios, ponle nombre por Lo-Ammi, porque vosotros, ahora, mire, llegó un momento en que el Señor se cansó. Y el tercer hijo dice, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Como no le hicieron caso al Señor, el pueblo de Israel, el Señor se cansó. Y entonces ahora Oseas tiene un tercer hijo y le pone Lo-Ammi, que en este nombre significa no pueblo mío. ¿Y qué le había dicho el Señor allá en Éxodo, cuando lo sacó a Israel de Egipto? Que ellos eran el pueblo de él. Pero llegó un momento en que estaba cansado el Señor, que ahora les dice, ustedes ya no son mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Mire, entonces ahora era un desconocimiento, los desconocía. A mí nunca me ha pasado, pero qué feo debe de sentir un hijo cuando le preguntan tal vez a alguien, mire, y él es su hijo, y el padre lo niega. Y dice, no, no es mi hijo. Yo creo que debe ser algo bien feo. En este caso, el Señor se llegó a cansar. A Israel le había importado poco. Y entonces dice el Señor, bueno, a ustedes les importa poco, entonces yo ya no seré vuestro Dios. En otras palabras es, vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy para vosotros. Y entonces, fíjese que allí empieza a haber una progresión del castigo más severo. Ahora usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, dice la palabra que hemos sido adoptados. ¿Qué pasaba antes de que el Señor nos rescatara? Cuando no habíamos recibido de Él. ¿Cómo era nuestra condición? Estábamos condenados a una muerte. Estábamos condenados a un infierno. Ah, ok. Y ahora somos hijos de Él. Pero la salvación en nuestra vida no solo nos libra de esa condenación, sino que también trae bendición, trae un cuidado, trae una protección. ¿Qué pasaría si esa protección y el cuidado el Señor nos lo quitara? No la salvación, no la salvación, la protección y el cuidado. ¿Qué pasaría si de ahora en adelante nos fuera mal en todo? Pero ¿quién propició a que fuera mal en todo? Nosotros. En este caso, Israel. El Señor nos habla, nos habla, nos habla, nos avisa. Muchas veces nosotros quisiéramos que muchas veces en las prédicas no se hablara de pecado. ¿Por qué vamos a hablar de pecado? El pecado me incomoda. No, oiga, si le incomoda la palabra porque toca el pecado en nuestras vidas, qué bueno, porque el Señor nos está llamando a que seamos santos para Él, que vivamos una vida de consagración. ¿Por qué? Porque en la consagración, el hacer la voluntad de Dios, hay bendición para nosotros. Entonces, ¿qué sucedió con esto? ¿Por qué el Señor dice, ya no seré vuestro Dios? Fíjese que el Señor a lo largo del tiempo hizo pactos con Israel. Él hizo pacto con Israel.
¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos hacer un pacto con Dios. ¿En qué sentido? De que no tenemos la capacidad de ser fiel. En cambio, Él sí. Él hace pacto con nosotros. Y dice que si nosotros le somos fiel a Él, hay bendición. ¿Qué sucedió aquí? Llegó un momento en el cual el Señor se sentía tan decepcionado de Israel que Israel quebrantó el pacto. ¿Y qué sucede cuando un pacto es quebrantado? Hay maldición. No hay otra cosa. Fíjese, vamos a leer Deuteronomio 31 y oiga esto. Mira, increíble, 31, 16 al 18. Fíjese que aquí en el último, en el libro de Deuteronomio se está despidiendo ya Moisés. Moisés no iba a entrar con ellos a la tierra de Canaán e iba a quedar Josué. Pero oiga lo que dice Deuteronomio 31, 16. Y el Señor ya nos conoce, es lo más increíble y lo más triste muchas veces para nosotros, porque el Señor ya nos conoce y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará. Y oiga lo que el Señor dijo antes que Israel entrara a Canaán, y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y dice el Señor, y me dejará e invalidará mi pacto, es decir, y quebrará mi pacto que he concertado con él. 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora, con esta cita y con lo que hemos leído allá en Oseas, díganme, ¿qué más podemos decir? Israel quebrantó el pacto. ¿Qué sucede cuando Israel quebrantó el pacto? Vinieron muchas desgracias para su vida. ¿Qué pasa cuando usted y yo quebrantamos la palabra de Dios? Vienen muchos problemas. Mire, un ejemplo. ¿Qué sucede cuando hemos pasado días con unas temperaturas muy altas, ¿verdad? Y haciendo mucho frío. ¿Qué pasa si uno de nosotros, teniendo temperaturas en los 25 Fahrenheit, estamos hablando de unos menos 5 o 0 grados, salimos sin un gorro, salimos sin una chamarra, sin un abrigo, sin nada y salimos a la calle, al frío? Y decimos, no me va a pasar nada. Y andamos sin nada. ¿Qué sucede? Nos vamos a enfermar. Porque estamos quebrantando una ley natural en el cual el cuerpo no puede soportar esa temperatura. ¿Qué sucede cuando estamos en el tiempo más fuerte del verano? Con temperaturas de 100, 115 Fahrenheit, con una humedad al 80%, unos 45 grados centígrados a 50, y salimos y decimos, no, no voy a tomar agua, voy a andar así, no va a haber ningún problema y estoy en medio del sol. Nos vamos a enfermar, nos puede pasar algo. Entonces, cuando usted y yo quebrantamos la palabra de Dios, hay consecuencias. Y el Señor se lo dijo allá en Deuteronomio a Moisés. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué a mí? No, si yo soy bueno. No, si yo no le hago mal a nadie. Estoy hablando de creyentes. ¿Pero por qué a mí? Y muchas veces nos presentamos ante el pastor y pastor, mire, por favor puede orar por mí, porque fíjese que esto, mire, me están pasando y no sé qué. Y muchas veces sí estamos conscientes de que nos hemos olvidado de Dios. Pero hay algo muy importante. Fíjese que
volviendo otra vez a Oseas 1:10, fíjese que hay algo, la misericordia de Dios no se aparta de nuestras vidas, aun como nos comportemos, porque dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, perdón, no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. A pesar de lo que hizo Israel, el Señor ahora le ofrece una nueva esperanza. Un ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo desperdició todo. Todo desperdició. Y estaba allá lejos, a punto de morir. Y cuando estaba a punto de morir, Dios tuvo misericordia. Y lo levantó y le permitió llegar otra vez a la casa del Padre. Entonces, déjeme hacerle una pregunta. Hemos quebrantado, y hablo en general, pero ¿hemos quebrantado el pacto ante Dios? ¿Usted ha quebrantado el pacto ante Dios y le está yendo muy mal? ¿Usted se ha equivocado? ¿Usted ha pecado? Déjeme decirle algo. Hay misericordia de Dios para su vida, porque mientras no hemos muerto, hay misericordia. Hoy, como cualquier día, pero hoy es tiempo de poder arrepentirnos delante de Dios. Amén. Y el 2:1 dice, decid a vuestros hermanos, fíjese que ya entrando en Oseas 2, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Entonces, uniendo los versículos 10, 11 del capítulo 1 y el 1 del capítulo 2. Ahora, la salvación no es una opción que Israel puede escoger, sino que, al igual que el juicio, es totalmente la obra de Dios. La salvación suya y mía no depende de nosotros, depende del Señor y de lo que hizo en nuestras vidas. Es algo sin merecerlo. Pero fíjese que el Señor aquí está recordando las promesas que dio allá a Abraham o a los patriarcas, de que Israel era como la arena del mal. Pero esta promesa es después del juicio, es decir, el Señor estaba diciendo, voy a pasar cuentas con ustedes, y aquí va la misericordia, voy a pasar cuentas con ustedes, pero no van a ser destruidos. Van a sufrir, pero no van a ser destruidos. Entonces, ¿por qué? Porque dice, en aquel lugar donde dice, vosotros, donde yo les dije a ustedes, vosotros no sois mi pueblo, a ustedes les dirán que son hijos del Dios viviente. Amén. Y quiero adelantarme para empezar ya en Oseas 2. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor? Bueno, el Señor viene a declarar que quien da vida a Israel es Él. Quien da fertilidad, quien da provisión y quien bendice es Él. No era Baal, ese era el mensaje. Y le está diciendo que Israel ya no serían más hijos de prostitución. Ya vimos el ejemplo. ¿Por qué prostitución? Porque iban detrás de otros dioses, sino que ahora serían hijos del Dios viviente. Entonces, aún en su visión del futuro, Oseas usa la familia como modelo para declarar que el Señor y no Baal es el verdadero Dios de Israel, mostrando que el Señor es mucho más que un Baal. Dios no solo da vida, sino que Él es Padre.
Y como padre tiene la capacidad soberana de transformar completamente la identidad de sus hijos. Él tiene el poder. Ahora usted y yo, por medio del Espíritu Santo, tenemos esa capacidad de ya no ser el que éramos allá en el mundo. Si teníamos un mal carácter, si teníamos malos pensamientos, oiga, es un proceso en nuestras vidas, pero nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos hacerle frente a los deseos de la carne, para que le podamos hacer frente al pecado. Entonces, aquí hay algo muy importante. Ya en el 1 dice, decid a vuestros hermanos Anmi y a vuestras hermanas Ruama. ¿Por qué? Ya no vemos a un Lo Anmi o a una Lo Ruama. Fíjese que hubo un cambio, porque Ruama significa recibir el amor del Padre. ¿Y qué significa la palabra Lo? Entonces significaba el que no recibe el cuidado del Padre, a pasar a alguien que cuide, que recibe el cuidado del Padre, de Dios. ¿Qué significa Loanmi? Alguien que no es pueblo de Dios, pero ahora dice llamadle Anmi, que es que sí es pueblo de Dios. Entonces pasamos de un no pueblo mío a llegar a ser un pueblo mío. Mire cómo es. No es que el Señor se estaba arrepintiendo de haber dicho, ustedes ya no son mi pueblo. No es que el Señor se estaba arrepintiendo y dijo, ay, no, 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 no. Sino lo que sucedió es esto. Pasó el tiempo del castigo y entonces ahora venía el tiempo de misericordia. Ahora déjeme decirle algo. Qué misericordia de Dios para nuestras vidas, que cuando el Señor nos ha corregido, esa corrección no está hasta el día de hoy. Un ejemplo, yo me recuerdo que por no hacer las cosas en lo espiritual, yo tenía un trabajo que a mí me gustaba mucho, pero le di más importancia al trabajo y descuidé mi vida espiritual. ¿Y qué sucedió? Un día el Señor hizo que me despidieran del trabajo. Perdí el trabajo. ¿Quién perdió el trabajo? Yo. ¿Quién se lo pidió al Señor? Yo, y Él me lo concedió. Y ya estando en el trabajo, me importó poco el Señor. Pero imagínese que el Señor dijera, nunca más te voy a permitir que tengas un trabajo, sino que aunque busques y busques y busques y busques, nunca vas a poder volver a trabajar, nunca te voy a abrir las puertas. Qué increíble, qué difícil sería, ¿verdad? Pasar años desempleados. No, perdí ese trabajo. Y entonces yo dije, ay Señor, cuando yo quise recuperarlo ya era imposible, ya no se podía. Y entonces viene el Señor y que más adelante me abre la puerta en otro lugar para un nuevo trabajo. Gracias, Padre, porque me has permitido tener una provisión para no quedarme sin provisión. Qué misericordia que el Señor no ha mantenido ese castigo eterno, sino que llega un momento, lo quita y nos abre para una bendición. Entonces, fíjese que, y ahora empieza ¿cómo se llama? Un capítulo muy fuerte, muy, muy fuerte. Porque fíjese que empieza a hablar de algunas cosas difíciles. Como que, voy a leer, quiero leerle Oseas 2, a ver si nos da tiempo y si no lo vamos a dejar, vamos a continuar el otro jueves. Pero oiga como dice Oseas 2, del 2 al 5, y oiga lo difícil que se oye. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Está hablando Oseas referente a Gomer. Gomer era una mujer que era una mujer prostituta. Y que el Señor le dijo a Oseas, ve y cásate con ella y ten hijos. Y esto va a ser una figura de cómo es mi relación con Israel.
Yo soy el esposo, Israel es en una figura, la esposa, y ha preferido a otros, el amor de otros, en esto caracterizado por los ídolos, que a mí. Y dice, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Mire, qué duro, ¿verdad? Qué duro se oye. Pero fíjese que esta es una figura de cómo nosotros nos veríamos o nos vemos si es que en algún momento nos hemos olvidado de Dios y hemos pecado en contra de Él. Ahora, ¿qué viene aquí? ¿Qué se levanta? Un juicio familiar. Pero fíjese que esto va enfocado a una reconciliación con el Señor. Pero el Señor tiene que pasar cuentas. Entonces, el profeta presenta un caso que parece ser el proceso del divorcio humano. Amén. Entonces, la estructura del discurso consiste en una introducción. Contended contra vuestra madre, contended porque no es mi mujer. Una discusión del castigo posible. No sea que la despoje y la desnude. La primera acusación y sentencia. Vemos en el 3 y el 4. En el 5 al 7 vemos una segunda acusación y la sentencia. Vamos a ver en el 8-13 las demás. Y el del 16 al 23, el resultado que Dios espera. Pero empecemos con esto. El juicio se inicia con palabras del esposo dirigida a los hijos, invitándolos a testificar en el juicio. Cuando dice contended, dice acusad a vuestra madre, acusadla. Hay un juicio para que quite sus fornicaciones de delante de su cara y sus adulterios de entre sus pechos. Entonces, el propósito del juicio es efectuar un cambio en el comportamiento de la persona. Había sido tanto la situación que ya se habla de un juicio en donde Gomer estaba siendo la acusada, estaba un juez y estaba aquí demandando. ¿Qué sucede cuando alguien quiere divorciarse de su esposo o de su esposa? Verá que hay que llevarlo a juicio. Hay que ir ante un juez a exponer las cosas y decir, por esta razón me quiero divorciar, etcétera y etcétera. Entonces, aquí se está hablando del comportamiento de la esposa. Imagínense, no imagínense, yo espero que usted lo haya vivido. ¿Qué sucede cuando nosotros pecamos? Un ejemplo, ¿qué sucede cuando hemos tenido un mal pensamiento? Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿cómo se siente? Señalado, ¿verdad? Y dice el Espíritu Santo, ¿y qué estás pensando? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Qué estás haciendo? Entonces, el esposo entra en este proceso con la esperanza de ayudar a su mujer, porque el verbo acusar o contender se usa en una disputa jurídica, no solamente para hacer una acusación, sino que también para el acto de presentar toda la evidencia contra el acusado. Significa poner toda la causa a vista de un tribunal. Entonces está el tribunal, está el juez, pero muchas veces está el jurado, ¿verdad? Que es el que da una sentencia. Por eso el esposo invita a los hijos, quienes son parte de esa evidencia, a presentar tal evidencia para que no haya duda de que ella es culpable. La esperanza del esposo es que la esposa vea la sentencia inevitable y vuelva antes de que se pronuncie su condenación. Está diciendo, dejando todo lo que indica la actividad de la prostitución. Entonces está diciendo esto, en otras palabras es, que la presente ahí para que ella reconozca que
ha engañado a su esposo, que ha hecho lo malo ante su esposo, antes de que haya un juicio. Y fíjese, el Señor a nosotros nos da la oportunidad de que cuando hemos cometido una falta o un pecado, podamos pedirle perdón a Dios, antes de que vengan las consecuencias. Porque a cuánto muchas veces no nos ha importado eso. Nos hemos comportado de una manera y creemos que Dios no nos va a hacer nada. Y casi que es retar a Dios. Bueno, no me pasó nada. Ya veo que puedo hacer esto y no suceden las cosas. Nos da un tiempo el Señor para que nos arrepintamos. Es bien duro, ¿verdad? Es bien duro aquí cuando leemos. Mire, este libro de Oseas es bien duro, porque estamos hablando de fornicaciones, estamos hablando de adulterios, estamos hablando de que esta mujer era dada a la prostitución. Y entonces viene Oseas y dice, ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. No es una fórmula oficial del divorcio, sino un paréntesis que expresa el estado actual de este matrimonio. Cuando alguien ha hecho tanto daño, llega un momento que ya sea el esposo o la esposa dice, no, aunque no hay un papel firmado, ¿verdad? Aunque no hay un papel firmado en el cual diga, sí es cierto, están divorciados, dice, no, ella ya no es mi esposa, o él ya no es mi esposo. No, estamos separados, ya no vive aquí, ya no tenemos ninguna relación. Y aunque falte el papel firmado, pero ese vínculo ya se rompió. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Que un día no rompamos ese vínculo con el Señor. Y el Señor diga, no, ya no puedo más. ¿Y qué dice allá Corintios? Fíjese que en Corintios habla de los que toman la cena del Señor indignamente. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Es cuando yo estoy consciente de que he pecado, y no me arrepiento ni pido perdón antes de tomar la cena. ¿Para qué sirve la cena del Señor? Antes de tomarla, ¿para qué sirve? Para ponerme a cuentas. La cena del Señor, cuando vamos a tomar la cena del Señor, es para que antes que la tome, yo me ponga a cuentas con Él y le pida perdón por todas mis faltas. Y después la tome. Pero ¿qué sucede cuando yo tomo la cena del Señor y no me pongo a cuentas? Me importa poco el cuerpo, que es figura en el pan, y su sangre, que es figura en el jugo. Me importa poco y desprecio el sacrificio del Señor. Y entonces dice, a los que han tomado la cena del Señor indignamente, unos están debilitados, otros están enfermos. Debilitados es que ahí andan. No hay una, no hay una estabilidad en sus vidas. Otros están enfermos físicamente y otros duermen, no dormidos, no, que ya están en el sepulcro. Mire lo increíble que es tomar la cena indignamente. Entonces aquí viene, ¿y qué hace el Señor en muchos casos? No nos le va a quitar, no nos va a quitar la salvación, porque si hemos recibido la salvación, no nos va a quitar la salvación, pero a muchos el Señor nos puede matar para preservar nuestra alma. Nos va a quitar la vida y dice, no, es que si lo dejo vivo, o no fue lo que hizo con Sansón. Sansón, ¿qué pasó con Sansón? Hizo su vida un desorden y el Señor al final lo tuvo que matar. Entonces, es muy importante. Entonces, en el 3 vemos que se presenta la acusación y la evidencia contra la esposa. Entonces, ella puede esperar una cosa, la muerte, porque oiga lo que dice el versículo 3. No sea que yo la despoje y desnude.
la despoje es que le quite todo y aún no tenga ropa. La ponga como el día en que nació, sin nada. La haga como un desierto. La deje como tierra seca y la mate de sed. Ahora, recuerde, ¿qué representaba Baal para los cananeos? El dios de la fertilidad. ¿Y cómo era la fertilidad? Por la lluvia. Entonces, si había lluvia, la tierra no se volvía un desierto. ¿Qué pasa si el Señor se apartara de nosotros? O mejor dicho, nosotros por nuestro pecado nos apartamos de Él. Sería una calamidad. Voy a llegar hasta el versículo 4, donde dice, no tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Entonces el castigo incluye a los hijos. Ellos no son solamente parte de una evidencia contra la esposa, sino que está hablando que aún los hijos eran partícipes en la prostitución de su madre. Su testimonio los condena a ellos mismos. Por eso debe de convencer a cada hijo de su condena inevitable y motivarlos para volver a Dios. Así declara que cada israelita comparte la culpa de Israel por su participación en los cultos a los dioses. Oiga, el juicio era, para que usted entienda, Gomer, que era la esposa de Oseas, representa a todo Israel, pero los hijos de ellos representan a cada uno ahora por separado de los israelitas que habían sido partícipe en la adoración de los ídolos, en este caso de Baal y de Aserá. Ahora, ¿cuál era la pena de adulterio? ¿Cuál era la pena de adulterio? La muerte. Cuando una mujer o un hombre adulteraba, decía la palabra que tenían que morir ¿cómo? Apedreados. En Levíticos 21:9, como en Génesis 38:24, habla de que tenían que ser quemados. Imagínense, qué duro, ¿verdad? Y apedreados según Deuteronomio 22, 23 y 24. Y entonces, aquí Oseas emplea dos imágenes para representar el castigo de Israel. A una mujer prostituta desnuda y la tierra reseca. La primera, ¿por qué habla esto? Y aquí vamos a entender esto. ¿De qué habla esto? Solo permítame poner aquí una señalización. ¿Ok? La primera refleja las leyes del Oriente Antiguo en cuanto a las prostitutas y a la vez usa el lenguaje de las maldiciones encontradas en pacto entre naciones del viejo mundo. La segunda imagen proviene de la polémica de Oseas contra el baalismo. ¿Por qué? Porque Baal es un dios de fecundidad que fertiliza la tierra con su lluvia. Oiga, y fíjese cómo habían llegado estos. Cómo habían llegado a tal punto de que en forma de figura, los israelitas habían llegado a decir que la lluvia era la figura del esperma, como el esperma que caía sobre la tierra y la fecundaba y hacía que la tierra produjera bastante. Mire a lo que habían llegado. Entonces, ¿qué hace que una tierra se mantenga fértil? La lluvia. ¿Qué dice el Señor que iba a convertirlo? En un desierto. ¿Por qué? Porque esto era una muestra de que Baal era impotente o ausente, que fue lo que vimos este domingo en la meditación con respecto a Elías y la viuda de Sarepta, de la sequía que había. Entonces, sin embargo, sequía y sed no solo simbolizan la debilidad de Baal, sino que señalan el gran poder de Dios de Israel, quien es Señor aún de las fuerzas de la infertilidad, empleándolas para cumplir su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que Él puede dar fertilidad,
pero Él también puede dar infertilidad. Él puede bendecir y Él también puede quitar. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y por eso es necesario que nosotros tengamos cuidado, porque el Señor nos puede bendecir, pero también nos puede quitar la bendición. El Señor nos da salud, pero también nos puede quitar la salud. El Señor nos da un trabajo, pero también nos puede quitar el trabajo. Entonces, por eso las dos imágenes presentan la muerte de la esposa, Israel, como una posibilidad real por quebrar el pacto y el sincretismo, que es la unión de los dos. Bueno, vamos a llegar hasta ahí porque es mucho, mucho, mucho y no quiero saltarme algunos puntos porque es importante para ir entendiendo esto. Recuerde que este día jueves estamos estudiando algunos libros, llevamos varios libros de los profetas menores, y el jueves no es la intención de ir corriendo, es de ir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder estar aquí, agradeciéndote, Señor, por tu amor y tu misericordia y tu gracia. Gracias porque tu palabra es fiel a nuestras vidas y porque por sobre todas las cosas tú eres Dios. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión ahí donde estén. Señor, que tú los guardes, que tú los bendiga y los que estamos aquí, que nos lleves con paz y con bendición hasta nuestros trabajos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y recuerden, domingo a las 8:30 de la mañana, el servicio. Dios les bendiga.